¿Cómo estás? Hoy quiero hablarte de un tema bastante controversial. ¿Y por qué controversial? Porque el sistema religioso actual que se opone a todo lo que tiene que ver con guardar las fiestas del Eterno o con aseverar que la Torá sigue vigente, que la Torá no es algo que está anulado, tiene como una dualidad en su forma de expresar su fe. Y esto se debe a que se oponen a lo que se conoce como guardar las fiestas del Eterno, lo que tiene que ver con los Moedim, con las 7 fiestas más importantes que son parte de nuestro calendario de fe, que son parte de nuestra celebración al Eterno. Y la contradicción dicta en una cosa muy puntual, que es, por ejemplo, lo que se celebró hace días atrás, que tiene que ver con la fiesta de Bikurim, la fiesta de las primicias, que es durante el tiempo del Pesaj. Nosotros tenemos el Pesaj, que comenzó el 22 de abril, y dentro de esos días, donde está la celebración de los 7 días de panes sin levadura, se termina con lo que es Bikurim, o la fiesta de las primicias. En la mayoría de las iglesias y la mayoría de las denominaciones se hacen celebraciones de primicias, donde las personas llevan alimentos o donde las personas llevan mayormente dinero, que es lo que hoy tenemos actualmente, porque no somos gente que pueda tener campos como en aquel tiempo y donde todo pasaba por los sembrados y por lo que se cosechaba. El problema está en lo siguiente: el problema es que discutimos acerca de si las fiestas del Eterno están vigentes o no, cosa que es imposible de negar porque siguen vigentes, porque no se concibe la idea de creer en Yeshua pero no guardar la normativa del Eterno, ¿sí? Porque Yeshua guardó absolutamente todas las normativas del Eterno y se nos instó a nosotros a hacerlo, y de hecho el apóstol Pablo así lo refiere. Nunca el apóstol Pablo negó de que nosotros no debamos guardar el Shabbat o las celebraciones del Eterno. Esto es totalmente ilógico y no tiene ningún asidero, porque el Eterno no va a cambiar nunca su palabra. Las fiestas son perpetuas, el Shabbat es perpetuo, y guardar la Torá es un mandamiento que nosotros tenemos que ejercer. Porque si nosotros nos tomamos como entendemos en el libro de Josué, que dicen y te predican y te enseñan: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Adonai tu Elohim estará contigo, y leen el pasaje donde dice que para que esto suceda, él debía guardar todas las cosas que están escritas en el libro de la Torá, para que todo lo que haga le vaya bien. Entonces, esa parte la evaden, esa parte la cortan y se quedan solamente con la promesa de la bendición, del respaldo y de que todo le vaya bien. ¿Por qué? Porque eso es tener una mentalidad simplista, donde todo va a lo simple, donde todo va a lo ritualista denominacional. Pero en sí lo que quiero que veamos es esto: porque se niega la Torá, pero se celebran en muchísimas denominaciones lo que se llama las primicias. Hasta hace días atrás hemos estado viendo en redes sociales donde se invita, aún hasta el día de hoy, a personas a acudir a las congregaciones para la fiesta de las primicias y llevar allí su dinero y ponerlo en las arcas de la iglesia. Acá hay una cuestión que nosotros tenemos que entender, y qué es lo que significa Bikurim y el significado de la celebración de primicias para nosotros. Bikurim, recordá, es primicias. Cuando el Mesías Yeshua resucita hacia el final del Shabbat, poco después de que resucitaron también con él los santos que estaban en las tumbas, dice que habían sido marcados y habían sido levantados en la misma resurrección de Yeshua después de un terremoto. Esto lo vemos claramente en Mateo 27:52, donde nos relata, ¿sí?, que los que habían muerto luego de que el Mesías expira, dice que las tumbas se abrieron y resucitaron. Bueno, eso tiene que ver con primicias, ¿sí?, los primeros frutos de aquellas personas que resucitaron, dando alegoría y dando una semejanza a lo que había de venir. Porque todo lo que acontece, tanto en la Torá como en muchos de los eventos que sucedieron en la época del Mesías, son una sombra de lo que había de venir. Por eso la visión de Moisés y Elías, no porque Moisés y Elías hayan estado en el cielo, sino porque es una representación de lo que había de venir, de ese tiempo donde tanto Moisés, Elías y todos los que resucitan en el Mesías van a poder estar junto a él. Ahora, Yeshua se presentó como una primicia ante el Eterno. Yeshua fue la primicia de ese sacrificio, fue la primicia del nuevo tiempo de salvación también para los gentiles, también para aquellos que son parte de Israel por pacto y por promesa, como lo declara el apóstol Pablo. Ahora,
El ofrecer los primeros frutos después del Shabbat conforme a la instrucción, esto lo encontramos en Levítico 23:11. Levítico 23:11 dice que debían presentarse el último día del Pesaj, o sea, cuando se celebraba Bikurim, antes de la cuenta de Omer, para comenzar a llevar la primicia de los primeros frutos, aquellos primeros frutos de cebada que ellos tenían. Las primicias son una manera de reconocer que el Eterno es quien nos provee de todas las cosas. Cuando nosotros celebramos primicias según la Torah, nosotros estamos reconociendo que Él es el que nos provee todas las cosas, que Él es el que nos bendice, que Él no es el que nos aparta la bendición diaria para nosotros, para que podamos tener todo lo suficiente. Y tenemos que reconocer también que es una forma de entender que viene una resurrección, una siega al tiempo final, donde se van a levantar los fieles que van a estar con Él y van a ser parte del reinado milenial de nuestro Mesías Yeshua. Cuando llegaba el tiempo de celebrar las primicias y se presentaban los primeros frutos de esas primicias, una de las formas que tenían los labradores de practicar este mandamiento era marcar los primeros frutos que aparecían en el tiempo de la cosecha. Por ejemplo, salir al campo y observaba que el primer durazno estaba maduro, le ataba una cinta a esa rama para marcarlo como primicia. ¿Por qué? Porque era el primer durazno. Lo mismo pasaba con el viñedo, lo mismo pasaba con los diferentes tipos de cosechas que ellos hacían, ya sea presentación de todo lo que tenga que ver con frutos de semillas, como también con frutos de árboles. Esto no tenía nada que ver ni con diezmos ni con ofrendas, era primicia, era una forma de reconocer durante todo el año lo que el Eterno nos ha dado con el primer fruto de ese mes que se daba en esa celebración. Sí, lamentablemente hoy no somos una sociedad agrícola. Nosotros, los que guardamos Torah, sabemos que debemos ofrendar lo que tenemos, dinero, o si queremos llevar alimentos, o si queremos llevar algo, para ayudar y bendecir a aquellos que lo necesitan. Eso es parte de lo que hacemos nosotros hoy, porque no tenemos campos ni tenemos tierras labradas para levantar el fruto. Todo el trabajo que nosotros realizamos durante todo el año, el primer día de celebración de Bikurim, cuando nosotros celebramos la fiesta de las primicias, ese primer ingreso lo separamos. No todo, una parte de ese primer ingreso, esa primer semilla que entró a nuestra vida, la guardamos y la apartamos para el Eterno. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que apartar lo que poseemos y lo que tenemos para bendecir al Eterno, no para que algunos disfruten, como se hace comúnmente hoy en algunas denominaciones, donde todo lo que va a las primicias termina yéndose hacia otro lugar y menos para lo que tiene que ser ofrecido. La fiesta de las primicias de los primeros frutos es el día 15 del mes de Nisan, al inicio del Hag HaMatzah, lo que es los panes sin levadura, ¿sí? Recuerdan que después de Pesaj, después de la noche de celebración de Pesaj, comienza lo que se conoce como los 7 días de panes sin levadura. Que eso tiene una representación profética que lo van a ver en el manual que estamos escribiendo y que sale en poquitos días nada más para ya poder saber cómo son las misbot y qué significan y cómo nosotros podemos celebrarlas, ¿sí? Porque acá hay también otro problema. Muchos dicen que guardar la fiesta del Eterno es ser legalistas, es ser como los fariseos. La realidad es que los fariseos tenían otro tipo de rituales que fueron impuestos a través de lo talmúdico y a través de las tradiciones de los ancianos. Nosotros no guardamos ese tipo de cuestiones. Nosotros, los que creemos en el Mesías Yeshua y guardamos Torah, lo hacemos tal cual lo pide el Eterno en las Escrituras, sin meter en el medio ningún tipo de tradición ni ningún tipo de pensamiento sectarista o denominacional. ¿Por qué? Porque entendemos que el que guarda las Escrituras es seguidor de Yeshua y es el que cumple con el ministerio de Yeshua y lo que él ordenó. Si nosotros miramos, el Mesías Yeshua estaba en contra de las tradiciones de los ancianos. Esto lo podemos ver claramente en los evangelios. Él decía que nosotros no tenemos problema con lo que entra, sino con lo que sale, haciendo alusión a que dentro de los rituales que tenían los fariseos había que lavarse las manos más de 7, 8 veces para que la persona pudiera consumir. Entonces, a esto es a lo que se refiere el Mesías Yeshua cuando le dice, ustedes guardan tradiciones de hombres. No tenía nada que ver con guardar la Torá. Una cosa era la Torá, otra cosa eran las tradiciones. Pero volviendo a lo que es la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta del Bikurim, la fiesta de las primicias, es un Shabbat
muy amplio el que sucede después de Pesach, se llama Shabbatón, ¿sí? Es un Shabbat largo, que es un Shabbat que dura 7 días, donde la persona come pan sin levadura y guarda ese tiempo para estar en contacto con su familia, con el Eterno, poder congregar en una Keilah o tener una enseñanza a través de aquellos maestros o mentores que la persona tenga. Al día siguiente del Shabbat de la semana del Pesaj, es llamado la fiesta de las primicias, según Levítico 23, capítulo 23, versículo 10 y versículo 11. Las primicias se encuentran en Levítico 23, del 9 al 14, y está escrito de esta manera. Quiero leértelo para que vos puedas entenderlo conmigo. Dice: y habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote, al Cohen, una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofrecerás un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Adonai. Esta ofrenda será 2/10 de la efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida. Esto está hablando de un pan sin levadura. A Adonai en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin, o sea, una medida pequeña de vino. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Adonai. Estatuto perpetuo es por las edades, en donde quiera que habiten. Y acá vamos a poder entrar en una controversia, lo que todos quieran, pero eso es un tema para tratar otro día, que con todo gusto lo vamos a explicar, porque nosotros somos Israel, ¿sí? Entendiendo la ceremonia de esta fiesta, la celebración se celebraba de esta manera. Cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, los participantes tomaban una sola gavilla de esa cosecha y la llevaban delante del sacerdote, del Cohen Gadol. La gavilla recibía el nombre de la gavilla, o sea, de los primeros frutos, y el Cohen entonces la tomaba y la mecía delante del Todopoderoso en la casa del Eterno, o sea, lo que tenía que ver con el Mishkan, ¿sí? O lo que se llamaba el tabernáculo de reunión en aquel tiempo. El día después del Shabbat, o sea, el día que comenzaba después de las 6 de la tarde o de la caída del sol del día sábado. También debían presentarse las demás ofrendas prescriptas junto con las gavillas, ¿sí? Había mucha más ofrenda que se presentaba. La gavilla de los primeros frutos en la Biblia, que está en Levítico 23:10, la palabra hebrea para gavilla es Omer, ¿sí? Se celebra dentro de lo que es, al término de Pesaj, lo que se llama la cuenta de Omer. ¿Sí? ¿Qué es la cuenta de Omer? Ahora vamos a estar viendo. Un Omer se define como una medida de productos secos, con un contedino de 1/10 parte de una efa. O sea, es una pequeña porción de esos frutos, ¿sí? Que es una gavilla. Y de ahí se hacía la cuenta del Omer. Una efa contiene más o menos 10 Omer de granos. Recordemos que el Eterno ordenó al pueblo que se presentase 3 veces al año a celebrar las fiestas en Jerusalén o frente al tabernáculo, como era por ejemplo el Pesaj, el Shavuot, que se llama Pentecostés, y la fiesta de Sukkot, que es lo que se conoce como fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas son fiestas agrícolas, son fiestas de las cosechas y tienen un significado tremendo, profético dentro de las Escrituras, y algo que el Mesías Yeshua siempre cumplió y estableció y mostró de la manera que debía hacerse. La Pascua o el Pesaj es la cosecha de la cebada, y el Pentecostés, que se lo conoce, que en realidad es Shavuot, es la cosecha del trigo. O sea, ambas fiestas, tanto la de la cebada como la del trigo, se celebran con la vendimia o la cosecha de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha que había de venir durante el año en la fiesta de los tabernáculos, porque la fiesta de los tabernáculos se celebra porque también aquellos que cosechaban sus campos y que tenían sus tierras, vivían en esas chozas, ¿sí? Mientras cuidaban esa cosecha que iban a levantar.
y ahí se producía también la celebración del Sukkot, que es donde nace también el Mesías, esto de que era una casita con una vaquita, una oveja, una cabrita y 3 gallinas, es totalmente ilógico y es erróneo. El Mesías nace en una suca, ¿sí? En una choza que estaba apartada atrás de la casa donde fueron a buscar hospedaje porque se celebraba justamente Sukkot. Y ahí, dentro de ese lugar, es donde él nació y donde él inicia su vida aquí en la tierra. Esto es fácil entenderlo y es fácil buscarlo, nada más que hay que comprenderlo con la mentalidad de aquel tiempo y de acuerdo a la cultura de aquel tiempo para comprender cuándo fue y cómo fue, y no con esta cuestión romanizada y manipulada para hacernos creer que era una casita donde había una vaquita, un ternerito, ¿sí? Donde había un burrito, donde había una gallinita, y después aparecieron de repente 3 personas que le decían Reyes Magos. Esto no es así. La cosecha se presentaba por medio de todos aquellos que ponían su confianza y su fe en Adonai, como nosotros lo hacemos hoy, poniendo nuestra confianza y nuestra fe en el Mesías Yeshua para acercarnos al Eterno, ¿sí? Esto lo vamos a ver clarito, por ejemplo, en pasajes que te voy a pasar ahora. Mateo 13:39, Marcos 4:26 al 29 y Lucas capítulo 10 del 1 al 12. También vamos a ver algo muy parecido en cuanto a aquellos que ponen su confianza en el Mesías, cómo van a ser cosechados, cómo van a ser arrancados y puestos dentro del reino de los cielos. Esto lo vamos a ver en Apocalipsis 14 al 16. Por tanto, la gavilla es la primicia de los primeros frutos. Dado que gavilla en la Biblia es representativa de una o varias personas, como lo vemos también en Génesis 37 del 5 al 11, espiritualmente una gavilla representa a las personas que han aceptado al Mesías en sus corazones. La nación de Israel estaba familiarizada con el concepto de los primeros frutos y lo primogénito, las primicias de los primeros frutos, siempre eran los mejores, los primeros y los escogidos de la cosecha que estaba por venir, siempre era lo mejor de lo mejor, no es que se daba cualquier cosa. Las primicias eran santas ante el Eterno. El concepto de las primicias y el primogénito constituyen uno de los temas principales en la Escritura. De hecho, el Mesías es el primogénito de la salvación para nosotros, es el primer fruto de la gran cosecha. Fíjense cómo todo se relaciona. Y esto lo podemos ver en algunas escrituras que te voy a pasar los pasajes. Por ejemplo, Éxodo 23:16, Éxodo 19:34, Levítico 2, del 12 al 14, Levítico 23:20, Números 18, del 12 al 15 y el versículo 26, Deuteronomio 18, 1 al 5, Deuteronomio 26, 2 al 4 y el versículo 10, Segunda de Crónicas 31, 5, Nehemías 10, 35, 39, Proverbios 3, 9, Jeremías 2, 3, Ezequiel 44:30 y Ezequiel 48:14, Malaquías 3 del 8 al 14 y esta es importantísima, Hebreos capítulo 6 verso 20 y Hebreos capítulo 7 verso 1 al 8. Todo sobre la tierra, todo lo que está sobre la tierra, tanto hombre como bestia, era presentado al Señor como primicia a Él. El primogénito, tanto de hombre como de bestia, era santificado, o sea, se hacía kadosh, era hecho santo y presentado al Eterno. Esto lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 2 y capítulo 22, 29 del mismo libro de Éxodo. Las primicias o los primeros frutos de la tierra eran presentados al Señor ante su altar, se daba con alabanza, con acción de gracias. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 26, del 1 al 11. Ahora, el tema de la fiesta de la primicia y la resurrección y la salvación, hay varios acontecimientos importantes que sucedieron en este día en la Biblia. El arca de Noé reposó sobre el monte Ararat, ¿sí? Justamente el 17 de Nisán, esto lo vemos en Génesis 8:4. Israel cruzó el Mar Rojo, Éxodo 3:18, Éxodo 5:3 y Éxodo 14. Israel come de los primeros frutos de la tierra prometida en Josué capítulo 5, verso 10 al 12. El maná que Dios enviaba del cielo cuando ellos viajaron a través del desierto dejó de caer el 16 de Nisán, ¿sí? Luego de que el pueblo comió del grano viejo de la tierra. Al día siguiente era el 17 de Nisán. El día que los hijos de Israel comieron de los primeros frutos, ¿de dónde? De la tierra prometida. Amán fue derrotado
el 16 de Nisan. Esto lo vemos en Esther capítulo 3, versos 1 al 6. Amán conspira para matar a los judíos que vivían en Persia y en Media, y Amán tenía 10 hijos. Esto lo vemos en Esther 9:12, y con esto podemos ver que Amán es una figura del falso Mesías, ¿sí? Del antimagía. El 13 de Nisan se emitió el decreto por medio del cual se ordenaba la muerte, ¿sí? De todos los judíos, Esther 3:12, y al oír estas noticias, Esther proclamó un ayuno de 3 días que iban del 14 al 16 de Nisan. Esto está en Esther capítulo 4, verso 16. El día 16 de Nisan, Esther arriesgó su vida porque se presenta, recuerdan, ante el rey Asuero, pero al hacerlo el rey le preguntó: dime, ¿qué deseas? Y Esther le dijo: si le place al rey, vengan hoy al rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Esto está en Esther capítulo 5, verso 4. Este día era el día 16 de Nisan. No todo es casualidad. En el banquete el rey volvió a preguntarle a Esther lo que quería, y ella pidió al rey que asistiera a otro banquete al día siguiente, o sea, el día 17 de Nisan. En ese día, Amán, un tipo del falso Mesías, del antimesías, así como de Satán, fue colgado. La resurrección de Yeshua, el Mesías, en Juan 12:24, Primera de Corintios 15:16 al 20, Yeshua celebró la fiesta de las primicias al ofrecerse a sí mismo como la primicia de todas las generaciones futuras. Esto lo vemos en Mateo 27, 52 y 53. Esto lo hace y sucede en el mes de Nisan, acerca de la hora novena, es decir, en Shabbat, unas horas más tarde, comenzaría lo que se llama la fiesta de las primicias, que fue cuando el Mesías es crucificado. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El día después del Shabbat semanal, durante la semana de Pesaj, según Marcos 16, del 1 al 6, el Mesías es llamado la primicia de aquellos que han de resucitar de los muertos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 al 23, dice: mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pues así como Adán todos mueren, también en Mesías todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden, el Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Fíjense cómo da el orden de las primicias de aquellos que han de resucitar. Fue profetizado por el Mesías Yeshua que sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Esto lo vemos en Isaías 53:9, en Mateo 27:57, en Lucas 23:51. Y ahora, ¿por qué fue puesto el Mesías en la tumba de este señor llamado Arimatea, o José de Arimatea, como lo llaman las escrituras en su traducción griega? Arimatea es otro nombre que se le da a Ramá, donde vivió Shemuel, o sea, Samuel. Recuerda, el profeta Samuel vivió en Ramá, y el nombre que se le daba a Ramá era Arimatea. O sea, Yosef era de Ramá, o sea, de lo que se conocía como Arimatea. Se encuentra a 5 millas al norte de Jerusalén. De hecho, en este lugar se lo conoce como Ramá hasta el día de hoy. Ahora, en los tiempos antiguos, los israelitas tenían la costumbre de ser enterrados en Jerusalén. De hecho, aún se tiene esta práctica en el presente, ¿sí? Todo aquel que muere es llevado a Jerusalén para ser enterrado, ya que en la tradición de los hebreos se cree que la resurrección de los muertos tendrá lugar primero en Jerusalén. En el libro de Génesis, José, hijo de Jacob, hizo que los hijos de Israel prometieran que cuando fueran a la tierra prometida que se llevarían sus huesos. Esto está en Génesis 50 del 24 al 26. Ramá era un término que representaba la idolatría. 2 naciones eran conocidas como centros de idolatría en el antiguo mundo, como por ejemplo Babilonia y Egipto. José, el hijo de Jacob, también era conocido como José de Ramá. Moisés llevó los huesos de José cuando viajó a Sucot con los hijos de Israel. Por lo tanto, la tumba de José en Egipto quedó totalmente vacía. La tumba vacía de José de Arimatea o de José de Ramá significaba la maldad, era el cumplimiento de lo que está escrito en Isaías 53:9.
José era una figura del Mesías en su primera venida, cuando vino a cumplir el papel del Mesías sufriente, conocido como el Mesías Ben Yosef, o sea, el Mesías hijo de José. Los huesos de José fueron llevados a Sucot. Sucot es una figura de la era mesiánica, también conocido como el milenio. También este es imagen del Mesías, siendo tanto el Mesías Ben Yosef, hijo de José, como el Mesías Ben David, hijo de David. Así como Yeshua sufrió en su primera venida, él regresará a la tierra para ser el rey en su segunda venida a la tierra. Esto lo tenemos súper claro. Ahora, ¿hay un entendimiento espiritual de las primicias? Sí lo hay. Hay cientos de textos bíblicos que muestran el sentido espiritual de las primicias. Pero lo que quiero que nosotros aprendamos y tengamos en cuenta en este video, no solo la parte espiritual o profética del hecho de las primicias y del por qué nosotros la guardamos, sino más específicamente lo que quiero que entendamos y lo que quiero que nosotros podamos comprender, es que las primicias no se celebran en cualquier momento, es que las primicias no se hacen con un carácter solamente de recaudación. Las primicias no son recaudación, las primicias son entregas y ofrendas al Abacadosh que hacemos agradeciéndole por lo que Él nos da. Si bien nosotros diezmamos y ofrendamos, si bien nosotros cumplimos con los requerimientos de las Escrituras, nosotros tenemos que entender, además de todo esto, que ofrendar y dar los primeros frutos, ya sea de nuestro dinero, o si queremos darlo en alguna cuestión que tenga que ver con mercadería, o con algo que hayamos hecho en nuestro primer trabajo, o si tenemos algún trabajo que hacemos manual o artesanal y queremos dar eso de regalo y lo llevamos al lugar donde nos reunimos o se lo damos a las personas que están en el lugar donde nos reunimos o donde nos convocan para poder estar hablando del Eterno, poder convocarnos como congregación, ya sea en forma virtual o ya sea en forma presencial, enviarlo a los lugares que se tenga que enviar, no está mal. Ahora, el problema es que hoy se celebra primicias en muchas denominaciones y se hace solamente como una cuestión de recaudación, y cada tanto cuando se necesita algún tipo de ingreso de dinero, enseguida se festeja lo que se llama primicias. Eso es un grave error, eso es una falta enorme, eso es una mezcla, eso no tiene nada que ver con la palabra del Eterno, y esto es lo que tenemos que cumplir en este tiempo. Nosotros estamos atravesando en estos días, estamos entrando prácticamente al séptimo día de la cuenta de Omer. La cuenta de Omer es la cuenta de las gavillas, es la cuenta de los granos. Cuando se cumplan los 50 días vamos a estar celebrando Shavuot, lo que se conoce como el Pentecostés, una fiesta muy particular y que representa la gran cosecha de almas que en el futuro nosotros vamos a ser parte para estar junto con el Mesías en aquel milenio donde Él reinará y vendrá sobre esta tierra a poner su reinado total. Entonces, todo tiene un significado, no se hace por hacer. Hoy se celebran fiestas de Pentecostés de cualquier manera, solamente con 4 o 5 personas gritando sobre una plataforma, pidiendo que baje el Espíritu de Santidad sobre la gente y sean bautizados en lenguas, no entendiendo el concepto ideal, el concepto general y el concepto claro y único que está en las Escrituras de por qué se celebra Shavuot y por qué en Shavuot en ese tiempo la gente escuchó el mensaje y se convirtió, y todos los días se añadían personas nuevas, porque es simbólico, es la fiesta de las cosechas, es la fiesta que viene después de las primicias, donde se utiliza la cuenta del Omer, que es la cuenta del grano, o sea, donde se separan las diferentes gavillas y se termina celebrando luego los 50 días la fiesta de las cosechas, cuando se levanta la gran cosecha dentro de las Escrituras. Y esto lo tenemos que entender de esta manera. Por eso nosotros entendemos que guardar Torah y cumplir con los mandamientos del Eterno es importante, y por eso nosotros lo hacemos a través de las raíces originales bíblicas y no a través de ningún concepto donde en el medio te metan tradiciones. Nosotros guardamos Shabbat, pero no lo hacemos según las tradiciones, sino según las Escrituras. No lo hacemos según la tradición de los ancianos, donde no podés tocar nada, no podés visitar a nadie. Lo hacemos tal cual están las Escrituras. Vamos a compartir con alguien, compartimos en nuestra familia, charlamos con alguien, si tenemos que asistir a algún lugar para enseñanza lo hacemos, si tenemos que ir a visitar a un enfermo lo hacemos, porque el verdadero principio del Shabbat es guardarse ese día para el Eterno, celebrar su soberanía, su poder y cumplir con un mandamiento perpetuo. Entonces, quería enseñarte todo esto, todos los textos que tenés, mirá el video, reléelo, relee lo que hemos dicho, los pasajes que te hemos
anunciado y vas a tener una idea general de lo que es el significado profético y por qué es importante guardar las fiestas del Eterno. Vamos a seguir con esto, vamos a seguir enseñando sobre todas estas cosas, pero también principalmente vamos a estar enseñándote para que no te dejes engañar y para que no usen lo que es del Eterno para algo que es totalmente pagano. Que el Eterno te bendiga, shalom a todos y nos vemos en el próximo video.